Hola amigos. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un alegato contra la fascista y aburguesada Europa, la Europa de los mercaderes y nunca de los pueblos. El espectáculo inhumano que está brindando al mundo es de una desvergüenza sin límites. ¿Pero de qué vamos en Europa? ¿Pero esto qué es? La clase trabajadora cada vez más inclinada hacia el fascismo de la ultraderecha. No nos merecemos ni el aire que respiramos. ¿Quién provoca las guerras que ha expulsado a los inmigrantes que están en el barco de Bilbao, Open Arms, que está frente a las costas italianas? ¿Quién le ha estado y siguen robando durante siglos de colonialismo a las naciones de donde vienen, todos sus recursos? ¿Pero de qué van estos partidos fascistas y sus votantes? ¿No tienes vergüenza, Europa? Y a ti, trabajador europeo, ya no tienes memoria histórica para que tus genes se avergüencen de tus antepasados fascistas que provocaron millones de muertos, en todo el continente y en el mundo en apoyo de las burguesías explotadoras. Qué difícil lo tiene la humanidad si los que tendrían que hacer cambiar el mundo, en aras de una sociedad igualitaria sin guerras ni genocidios de los de siempre, resulta que se pasan al bando de los señores, para ser sus verdugos a sueldo, de unas leyes antiobreras y antisociales, sintiéndose orgullosos de ser vasallos. En fin, vamos con lo que nos ocupa hoy, que no es otra cosa que el juego que se trae Turquía, que yo, francamente, no sé si sube o baja las escaleras. Cuando el otro día nos enteramos que ante la presión del ejército sirio sobre Idlib, y tras enfrentamientos directos en los cuales hubo algún soldado turco muerto, el ejército turco comenzó a retirarse de Idlib. Yo por lo menos me dije: bueno, esto ya durará poco, ya que Rusia también ha metido su ejército en Idlib para ayudar al ejército sirio. Y efectivamente los militantes empezaron a huir en masa de las restantes ciudades que ocupaban en Hama, y el norte de Han Seyhun, en Idlib. Según fuentes locales, los militantes comenzaron a retirarse de Han Seyhun, Al-Latamina, Gafr-Zita, estos dos últimos, bastiones importantes en Hama, Morek, Ladmin, y varias otras áreas. Se ignora si esta retirada también incluye a los militantes del Frente al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda. La fuente agregó que el ejército sirio no ha entrado en ninguna de estas ciudades y precisó que no hay un acuerdo para tal retirada entre el Estado sirio y los terroristas. Este último llega solo un día después de que los terroristas perdieran una gran cantidad de territorio ante el ejército sirio en el eje norte de Han Seyhun. Con la decisión del ejército turco de no ingresar a Han Seyhun, los militantes solo tienen dos opciones: quedarse y afrontar un posible asedio, o retirarse y tratar de asegurar otras áreas en el norte de Siria. Esta retirada se produce en un momento en el que las tropas sirias y sus aliados han logrado entrar en Han Seyhun, que había estado ocupado por fuerzas terroristas desde 2014. Los avances cerca de Han Seyhun amenazó con rodear a los militantes en sus últimos bastiones en Hama, y cortar sus vínculos con sus correligionarios en Idlib. La retirada masiva de los militantes ha llevado a que un puesto de observación turco junto a la ciudad de Morey esté en la actualidad rodeado por el ejército sirio. Pues bien, las noticias se suceden de forma desconcertante como para que podamos saber qué está pasando ahora mismo allí dentro. Pero lo que se está filtrando es lo siguiente. Los turcos han tratado de ayudar a los terroristas rodeados en Han Seyhun, pero recibieron una respuesta muy dura de las Fuerzas Armadas de Siria. Una gran columna de vehículos turcos penetraron este domingo en dirección a Han Seyhun, para ayudar a los militantes, pero como he dicho antes fue atacada muy duramente por la aviación siria, paralizando el avance de la caravana por la destrucción de vehículos. Según fuentes rusas, Erdogan envió a la aviación de combate para enfrentarse a la aviación siria y defender la columna de ayuda a los militantes. Entonces aviones rusos Su-35 expulsaron a los aviones turcos del espacio aéreo sirio. La Fuerza Aérea Turca supuestamente envió algunos de sus aviones de combate al sur de la provincia de Idlib, después de que el ejército sirio obtuviera una serie de ganancias cerca de la ciudad de Han Seyhun. Según la publicación de aviacionavia.pro, dos aviones Su-35 rusos interceptaron a los aviones de combate turcos y los obligaron a abandonar el espacio aéreo de Siria. Ningún detalle más sobre este incidente fue revelado. Sin embargo, según informes no confirmados, los aviones turcos se vieron obligados a abandonar el espacio aéreo sirio después de cubrir una distancia de 30-40 kilómetros,
lo que obviamente indica el descubrimiento de los aviones de combate rusos en sus radares, según informó Avia.pro. Los cazas rusos Su-35 escoltaron y protegieron a la Fuerza Aérea Siria mientras ésta atacaba Han Seyhun, después de las amenazas de Turquía. Avia.pro, citando un canal militar de Telegram, que añade que, dada su superioridad técnica, los Su-35 podrían haber derribado fácilmente a los aparatos turcos. El ejército turco envió 2 grandes convoyes al norte de Han Seyhun, después de que sus fuerzas terroristas aliadas perdieran una gran cantidad de terreno ante el ejército sirio alrededor de la ciudad. La intervención rusa contra los aviones turcos ha sido mano de santo para Siria. Porque nada más producirse el ataque, los terroristas están siendo evacuados urgentemente de Idlib, después de las acciones de las fuerzas aéreas rusas. Las acciones de la Fuerza Aérea Rusa en la provincia de Idlib lograron un resultado inesperado. Los militantes comenzaron a evacuar urgentemente no solo Han Seyhun, sino también sus inmediaciones. La razón de esto no fue solo los ataques aéreos de la Fuerza Aérea contra las posiciones de los militantes, sino también los ataques aéreos contra el convoy militar turco, del que los terroristas tenían grandes esperanzas. De hecho, en este momento, la mayoría de los militantes previamente estacionados en Han Seyhun y sus alrededores ya han abandonado sus fortificaciones y se han trasladado hacia el norte. Y por lo tanto, la captura de este asentamiento clave para las Fuerzas Armadas de Siria se puede completar en las próximas 24 horas. Según algunos informes, los militantes tenían esperanzas en la Fuerza Aérea Turca, que se suponía que atacaría a la concentración del ejército sirio y, por lo tanto, no solo perturbaría la ofensiva, sino que también crearía condiciones para un contraataque. Sin embargo, los combatientes rusos escoltan a los aviones de guerra sirios durante los ataques contra terroristas, lo que priva al ejército turco de la oportunidad de hacer cualquier tontería. Después de esto, Turquía ya ha anunciado que Rusia ha interrumpido todos los acuerdos sobre Idlib, aunque en realidad, desde el momento de su conclusión, Turquía no ha podido cumplir ninguna de las cláusulas del acuerdo. ¿Qué hará ahora Erdogan? Que además hoy mismo se ha conocido que Rusia ha metido en Idlib un cuerpo expeditivo de fuerzas especiales para limpiarlo de militantes. La pregunta que se nos puede venir a la cabeza ahora es si Erdogan está subiendo o bajando las escaleras. Si permanecerá en silencio o pronto escucharemos lamentos sobre el bombardeo por parte de Siria de un convoy humanitario. Hace 2 años, esta situación en Siria se consideraría relativamente ordinaria. Alguien envió un convoy humanitario a civiles, pero por alguna razón exclusivamente en áreas ocupadas por grupos terroristas. Entonces, alguien lanzaba un ataque con bomba en un convoy pacífico. Nadie tenía ninguna evidencia sobre el tema. ¿Quién hizo esto? Normalmente casi siempre acusaban a la aviación rusa. Pero es que ahora ya es distinto. Porque ya se sabe que Siria reconoce que ha bombardeado la columna de tanques turca, y que Rusia expulsó a los cazas de Erdogan. Por lo tanto ya no hace falta especular. Quien bombardeó el convoy está claro. Tan claro como quien lo envió para proteger a los militantes. Y de momento Erdogan se encuentra en el descansillo de la escalera, pensando si sube el tono, o agacha las orejas. En cualquier caso, los vehículos blindados, tanques con combustibles y lubricantes se observan bien en los vídeos y fotos que han aparecido. En general lo que se aprecia, no es lo que necesitan los civiles hambrientos. Pero sí lo que necesita el grupo terrorista Jabhat al-Nusra, que ya han sido prácticamente encerrados en la ciudad de Han Seyhun, donde ya ha entrado el ejército sirio. En general, los turcos de alguna manera congenian abiertamente con los terroristas, que no hace mucho tiempo habían aplastado brutalmente las formaciones antigubernamentales pro-turcas de las provincias de Idlib y Hama. ¿Cuál es la razón de tal cambio de rumbo? Solo hay suposiciones. Yo no las sé porque como no se sabe si bajan o suben las escaleras cuando te encuentras con ellos. El hecho es que los turcos simplemente quieren vender más caro su salida de Idlib. Y en la medida en que sueñan con hacer que Idlib sea muy costoso para Damasco en términos de sacrificio humanos y costo económico. Pero con la entrada en escena de comandos rusos creo que es inevitable la eliminación de al-Nusra de la zona de Idlib. Y ante esto el gobierno sirio no tartamudeará contra la creación de Ankara de su propio protectorado en parte del territorio sirio. Como ahora está trabajando en tierras kurdas alrededor del Bab,
y se está preparando para trabajar en Rojava, donde los turcos acordaron con los estadounidenses ocupar el cinturón kurdo a lo largo de la frontera turco-siria. Veremos qué nos deparan los acontecimientos en los próximos días. Porque lo cierto es que la columna de vehículos turcos es muy grande y ha sido parada en seco por la aviación siria. Y es posible que si Erdogan sigue en el descansillo de la escalera sin saber si sube o baja, podría ser arrollado por los que suben o bajan a bombazo limpio. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.